Bien, esta es la lección del 3 de septiembre del 2020. Es la segunda lección del segundo semestre del curso de Comunicaciones Eléctricas 2. Vamos a iniciar con un repaso rápido, en realidad, de lo que vimos la lección pasada, para después caer en lo que corresponde pues al día de hoy. Bueno, empezamos hablando de generalidades de los sistemas de comunicación y estamos básicamente en la parte 1. Ahora vamos a terminar esto y vamos a entrar en esta parte de unidades logarítmicas, que es la parte de todo esto que está acá, que se ve tal vez un poco extenso. Unidades logarítmicas es la parte que lleva algún tipo de cálculo que es importante revisar, especialmente lo que tiene que ver con decibeles. Entonces por ahí vamos a chequear un poquito esa parte. El resto son bastante conceptuales, entonces en realidad se van a avanzar rápido en las siguientes clases, casi que podría ser una sola. Bueno, vamos a ver. Pero aquí sí nos vamos a detener un poquito el día de hoy. Entonces, bueno, sí, como repaso, hablábamos de la importancia de los sistemas de comunicaciones, ¿verdad? En el mundo actual, que sabemos que transportan información, permite la comunicación en el tiempo y en el espacio, sobre todo en el espacio a largas distancias, que es lo importante, que es un negocio importante, donde hay mucha plata, es un área muy importante de ingeniería y que universaliza, ¿verdad? El conocimiento, lo cual es súper relevante hoy en día, el hecho de cómo la comunicación pues expande el conocimiento a nivel universal. Esa parte es relevante y hasta cierto punto pues bastante lo democratiza. La clase pasada razonábamos un poquito sobre lo que es información y hablábamos, bueno, que tiene que ver con ideas, ¿verdad? Entonces es aquello que está en la cabeza, ¿verdad?, de las personas y que a nivel más técnico, la información pues se mide por el grado de sorpresa o novedad que causa una idea, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un evento, como un evento o slash idea, hablábamos de que la cantidad de información que tiene ese evento es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia de ese evento, ¿verdad? O sea, entre menos probable sea el evento, o sea, si el evento tiende a 0, la cantidad de información crece. De hecho, un evento improbable, o sea, la ocurrencia de un evento improbable, imagínense un evento que tuviese una probabilidad de ocurrencia igual a 0, si un evento así ocurriera, lo cual no tiene lógica, ¿verdad? Porque si la probabilidad de ocurrencia es 0, pero bueno, si fuera muy cercano a 0, transmitiría una cantidad de información infinita de esa manera. Entonces, y de igual manera, cuando un evento es absolutamente probable y ocurre, nos lleva información, ¿verdad? Es como que uno se ponga a decir como información, hoy salió el sol, ¿verdad? ¿Cuál era la probabilidad de tener sol? Bueno, de tener luz, ¿verdad? De que haya día, que haya noche, no precisamente que esté soleado. Bueno, la probabilidad de ocurrencia de eso es de 1, menos de que el planeta deje de girar o algo, ¿verdad? Entonces, esas son consideraciones que estuvimos viendo en la clase pasada que es importante pues tomar en cuenta, y eso lo van a ver en teoría de la información que es en el siguiente curso, ¿verdad? Entonces, entre menos probable, lleva más información, aparte por ahí. Ahora, la transmisión de la información, estuvimos pensando un poquito esa parte, y tiene que ver con símbolos, ¿verdad? Usamos símbolos, así como símbolos se usan por el ESCO, por ejemplo. Entonces, se usan lenguajes de señas con las manos. Esos son símbolos visuales. Eso se le podría decir que es un tipo de comunicación óptica, ¿verdad? Porque la transmisión es visual, y la transmisión visual entonces es por los ojos.
transmisión de luz es una transmisión óptica al final de cuentas, que se interpreta a través de lo que pueden ver los ojos. Así como tenemos ese tipo de símbolos, se usan otros tipos de símbolos, ¿verdad? A lo largo de la historia, que representan cosas, ¿verdad? Entonces cada símbolo pues tiene un significado, representa algo, ¿no? Y al final de cuentas está representando una idea. Entonces, bueno, las primeras formas de transmitir trazos, todo esto es información también óptica, ¿verdad? Porque la interpretamos con los ojos. Luego la escritura es una evolución de esto, donde utilizamos una serie de símbolos que ordenados de cierta manera, ¿verdad? Nos cuentan algo. Y luego, pues, ideamos la forma de mover esa información al ponerla en medios, y hoy vamos a hablar un poquito de esa parte de medios también, que puedan transportar, que puedan llevar la información de un lado al otro. Entonces, esa parte ahí es relevante. Entonces, bueno, la comunicación tenía la velocidad del emisario, ¿verdad? Durante mucho tiempo, ¿verdad? Si alguien chequeó un poquito lo de Filipides, ¿verdad? El que recorrió los 42 kilómetros de maratón, bueno, y el tiempo que él durara corriendo era el tiempo que duraba en transportarse la información. Pero con el tiempo eso cambió, ¿verdad? Y hablábamos de que, les mencionaba yo que el primer sistema tal vez eficiente, rápido y demás era el telégrafo óptico. El telégrafo óptico, nuevamente, ¿por qué óptico? No precisamente porque utilizaron un haz de luz o que utilizara fibra óptica o algo así, sino simplemente porque era visual, ¿verdad? El hecho de que fuera visual, también llamado telégrafo mecánico porque tenía brazos mecánicos. Entonces, esto me da una idea muy clara de lo que es la comunicación, transmitir símbolos, ¿verdad? Entonces, esa parte para mí es importante porque nos ayuda a conceptualizar adecuadamente los símbolos que vamos a estar transmitiendo con señales eléctricas. Señales eléctricas que el símbolo ya no es un brazo mecánico con diferentes posiciones, sino que es un símbolo que es un nivel de tensión con diferentes valores, diferentes niveles. Ya eso estamos hablando de que es un símbolo. El símbolo es el nivel. El símbolo también es una fase, puede ser, de una señal. Entonces, a diferentes fases tenemos diferentes símbolos y combinamos para diferentes tipos de información. O diferentes frecuencias, que es lo típico que utilizamos, ¿verdad? Para transmitirlo a nivel de señales eléctricas. Podrían haber otros sistemas, por ejemplo, qué sé yo, una corriente, entonces diferente corriente, que si la corriente va para un lado o para el otro, que al final de cuentas la polaridad puede utilizarse. Podríamos utilizar potencia, pero sería mucho más complicado, ¿verdad? Diferentes niveles de potencia, aunque diferentes niveles de tensión implican potencia, pero bueno, ese tipo de características llevan información. De igual manera con la luz. La luz es una manera más simple de llevar información. Los símbolos son hay luz o no hay luz, ¿verdad? En una fibra óptica, sumamente binario, dos niveles, pero son símbolos, ¿verdad? Entonces son símbolos que comparten estas mismas características. Y no estamos limitados solo a dos símbolos. Lo típico es pensar en ceros y unos, pero podemos tener una gran cantidad. De hecho, existen los sistemas que se llaman M-arios, donde, digamos, el de 2, ¿verdad? Es de B, de 2. B, bueno, aquí binarios, ¿cómo se le llaman? Lo iba a dividir, pero binario o un sistema dosario, eso se le podría llamar así. Pero podemos tener muchos más símbolos, ¿verdad? Entonces hay sistemas, qué sé yo, 128-ario. Entonces tenemos una combinación de símbolos más extensa, que en esencia no difieren de esto. Nada más que en lugar de utilizar un sistema mecánico con brazos y todo, que me haga esa representación de símbolos, lo que hago es una señal eléctrica, ¿verdad? Entonces es una simplificación con la señal eléctrica
que viaja también puede viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, dependiendo, ¿verdad? Si va en un, si va confinada en un medio, viaja un poco más lenta. Si va en el espacio, si viaja a la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en esencia es esto mismo. Entonces, por eso es que le dedico a eso, porque ayuda a conceptualizar esa forma, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hablábamos de las torres, ¿verdad? Y los brazos, cómo se podía trabajar eso. Entonces, cada forma representa un símbolo. Por ejemplo, el alfabeto. Hoy en día ha ido cambiando. Al principio las señales eléctricas eran exactamente iguales. Hoy en día, con sistemas de codificación, se logra optimizar la transmisión para que sea más eficiente a nivel de símbolos, ¿verdad? Entonces hay toda un área de estudio que tiene que ver con cifrado de datos, con compresión de datos por ahí. Bueno, en este caso, un símbolo cada 20 segundos, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, entonces, bueno, ahí como historia, ¿verdad? Les hablaba que eso se mencionaba en el Conde de Montecristo, que hubo más de 500 estaciones en Francia. Era un sistema de comunicación extenso, con torres separadas unos 10 kilómetros unas de otras, ¿verdad? Utilizada por el famoso Napoleón Bonaparte, como un sistema de guerra, pero que era muy costoso, ¿verdad? Porque requería gente en todo momento, y el telégrafo eléctrico lo desplazó. Lo desplazó porque era mucho más, pero mucho más sencillo, requería menos esfuerzo y demás, y fue reemplazado en la segunda mitad del siglo XIX. Y hoy en día lo que quedan son uno que otro lugar como recuerdos, digamos, del telégrafo. De hecho, en España hay montes que se le llaman el monte tal del telégrafo, cosas así, que es porque hubo una torre en ese momento, y quedan una que otra torre pues, de recuerdo en algunos puntos. Ok, bueno, entonces, la estructura en general, entonces las comunicaciones modernas, ¿qué es lo que hacen? Transmitir símbolos. Al final de cuentas, a eso se reduce, ¿verdad? Es un asunto de poder transmitir los símbolos. Y bueno, al principio, la idea era representar alguna variable física, por ejemplo, la voz humana, que es como inicia todo este asunto, ¿verdad? En señales eléctricas y transmitirlas íntegramente, ¿verdad? Que son las transmisiones analógicas. Eso es lo que se hace en un principio, porque era lo que permitían los sistemas, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos la voz, ¿verdad? Teníamos que alguien hablaba por ahí. Hijo de pucha, qué difícil. Esto es una cara, supuestamente. Supongan que alguien está hablando, ¿verdad? Tenemos un micrófono por ahí y convertimos esto en una señal analógica, ¿verdad? Que, hijo de pucha, quedó asustado este muchacho. Ahí mejor un poquito. Bueno, convertimos esto en una señal analógica. Esta señal se convierte en una representación eléctrica que es bastante fiel a la onda de presión de aire que está ahí. Entonces, básicamente lo que hacíamos era tomarla, la acondicionábamos inicialmente, se amplifica porque esto viene en bajo voltaje y demás, ¿verdad? Entonces, usualmente más bien aquí deberíamos de poner un amplificador y luego la poníamos en un transmisor. Pero ese transmisor, ¿qué es lo que está enviando? En esencia, la señal analógica, ¿verdad? Eso es lo que enviaba, y el receptor pues recibía esa señal y usualmente también la amplificaba y la convierte nuevamente en una onda sonora, ¿verdad? Eso es la idea. Pero aquí el detalle es que la forma de información o la manera en que estamos transmitiendo la información siempre se mantiene, con el agravante o con el problema de que aquí tiene un montón de problemas, ¿verdad? La señal se contamina, básicamente. ¿Se contamina de qué? Se contamina de ruido.
toma un montón de distorsión, lo cual hace que la señal que termina llegando al otro extremo es una señal, pues, que al compararla, si yo comparo esta con esta, pues hay diferencias. Hay diferencias, pero bueno, es parte pero funcionaba, digamos. Eso es lo que se hacía inicialmente con señales o transmisiones analógicas, ¿verdad? Entonces era tomar esas señales como tal y enviarla. Las comunicaciones digitales, por su parte, son comunicaciones que evolucionaron, ¿verdad? Y decían, bueno, en lugar de transmitir una señal analógica completa como tal, ¿verdad? A lo mejor la discretizamos y generamos símbolos para transmitir. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso sobre la señal analógica? Eso siempre es algo que tienen que tener súper claro. Bueno, cuando caemos en el mismo esquema que hablábamos hace un momento, entonces tenemos transmisor, receptor. No es lo mismo enviar la señal analógica que enviar pulsos o que enviar símbolos. ¿Por qué? Porque cuando yo envío símbolos, ustedes bueno, ya conocen de circuitos digitales, ustedes saben que, por ejemplo, un símbolo de un 0 tiene un rango donde se sigue interpretando como un 0, ¿verdad? De igual manera, un símbolo como un 1 tiene un rango por ahí. Entonces, todo lo que quede en ese rango sigue siendo un 0 o sigue siendo un 1, ¿verdad? Respectivamente. Hay una zona ahí, bueno, generalmente se establece un nivel que se llama de umbral, que es el nivel que divide los dos. Entonces, simplemente si está arriba del umbral es un 1, si está abajo del umbral es un 0. Pero en términos generales hay todo un rango para que una señal se siga considerando un 1, ¿verdad? Y un rango para que una señal se siga considerando un 0. Entonces, cuando yo transmito un símbolo, el símbolo pues se va a contaminar, ¿verdad? Qué sé yo, supongamos que la señal podía ir aquí desde, hagámoslo muy simplista, 2.5 voltios hasta 7 voltios y todo eso se considera un 1. Y yo envié exactamente aquí 5 voltios. 5 voltios, que eso se considera como un 1. Bueno, la señal se contamina, así como se contamina la señal analógica, ¿verdad? Pero al llegar, no me llegan 5, tal vez se atenuó y pasaron muchas cosas, pero me llegaron 3.2 voltios. Eso se sigue considerando un 1. De igual manera, envié un 0 y el 0 lo envié y eran 0.3 voltios, ¿verdad? Y eso era acá un 0. Y se contaminó de ruido también y me llegaron 0.7 voltios, porque el ruido es aditivo, ¿verdad? También se suma. Y eso sigue siendo, aquí un 0, perdón, le puse un 1. Eso sigue siendo un 0 ahí, ¿verdad? Entonces, no obstante la contaminación, la deformación de las señales, etcétera, etcétera, yo puedo seguir detectando los mismos símbolos. Y esos símbolos tienen, después hay todo un proceso, ¿verdad? Para recuperar la señal de información. Pero puedo de alguna manera filtrar o despreciar los efectos que se dan aquí en el canal en su transmisión de manera que no me interfieran con la información lógica. Entonces, cuando añadimos esta capa de abstracción, porque termina siendo eso, una capa de abstracción, esa capa de abstracción me permite eliminar o poder obviar muchos de los efectos que se dan en el canal, lo cual no pasa en una señal analógica. Una señal analógica, una vez que la señal se contamina, queda contaminada. Y eso es muy difícil de limpiar. Uno podría decir, bueno, pero le puedo pasar un filtro. Le puedo pasar un filtro y puedo limpiar la señal, sí, pero el filtro también me deforma la señal, me la altera también. Y una vez alterada ya eso no hay vuelta atrás, ¿verdad? En cambio, con la información digital, yo logro que esos efectos no me afecten la información. Entonces, de ahí que la comunicación digital presente una serie de ventajas
muy amplias para la transmisión de señales. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia de estos sistemas. Y la comunicación digital, por excelencia, pues está basada en símbolos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de símbolos en todo momento. Mientras que la señal analógica es un símbolo también, digamos, el trazo de la señal como tal es un símbolo, pero es un símbolo mucho más sensible, ¿verdad? Es mucho más sensible porque depende enteramente de la forma de onda. Y si yo la deformo, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y es lo que pasaba con los sistemas de grabación, por ejemplo, analógicos. Entonces yo tenía un disco, tenía un cassette, tenía una serie de elementos que con el tiempo iban deformando, o sea, por el desgaste, por todo, iban haciendo que se deformara la forma de onda y la calidad caía. Mientras que aquí los símbolos igual se degradan y todo, pero si yo los mantengo dentro de cierto rango, estamos bien, ¿verdad? Entonces, de ahí ya la comunicación digital, por ejemplo, viene de la codificación ASCII, ¿verdad? Entonces, eso sí me obliga, ¿verdad? Por ejemplo, con la comunicación binaria, cuando tengo solo 2 símbolos, tengo que recurrir a una gran cantidad de símbolos para representar los caracteres, ¿verdad? Y eso es innegable. Si quiero representar un simbolito ahí, necesito una gran cantidad de una combinación de elementos, pero es parte de los sistemas como tal. Ok, ahí habíamos llegado la vez pasada. Aquí está la parte que les decía que estoy usando un fondo oscuro. Ahora me dicen qué tal. Ahorita tal vez están notando el cambio y me dirán si es más agradable a la vista. Ahora, como modelos de comunicación como tal, existen montones de modelos, dependiendo, como puse acá, ¿verdad? Dependiendo del nivel o profundidad que se quiera abordar, dependiendo cómo yo lo quiero ver, pues hay un montón de modelos que hacen más específico o más general cómo se ve el sistema. Entonces hay muchas opciones. Este es uno de tantos. Sin embargo, todos son similares. Depende, como les digo, la especificidad de lo que uno quiera ver. Entonces, siempre tenemos, digamos, a nivel muy general, o tal vez el más general de todos, podríamos hablar que es tener transmisor, receptor y en medio un canal. Eso es como lo típico, ¿verdad? Entonces enviamos información, va ahí, y eso es como el más, de todos, el más sencillo. Este es un toquecito más específico donde tenemos un mensaje de entrada, ¿verdad? Los mensajes de entrada suelen ser analógicos, así como la voz humana es analógica, ¿verdad? La mayoría de mensajes son analógicos, si es una imagen es analógica, una señal, una variable física es analógica y demás. Tenemos un transductor, el transductor me convierte la señal en su representación original, me la convierte a su representación eléctrica, ¿verdad? Entonces, en esta parte estamos hablando de que es una representación eléctrica, lo que vamos a tener ahí, es analógico, esto es eléctrico, que es el primer paso. Aquí es bastante simple porque ya es un transmisor. Entonces, bueno, acá esta es la conversión, ¿verdad? La señal eléctrica, un micrófono, una cámara, sensores, lo que sea. Una vez que lo tenemos, vamos a transmitir. Aquí en el transmisor hay muchas cosas, por eso les digo que hay muchos esquemas que se pueden utilizar dependiendo del grado de profundidad con que yo quiera ver el sistema, ¿verdad? Yo puedo codificar, puedo modular, puedo hacer un montón de cosas aquí en el transmisor. Entonces aquí nos encontramos que, bueno, puede ser una conversión de análogo a digital, está el muestreo, que si hago algún tipo de filtrado, ese tipo de cosas lo vamos a ver más adelante, cuando cuantifico, si codifico, si es necesario hacer algún tipo de encriptación o cifrado.
códigos de errores, ahí es donde modulo, etcétera, etcétera. Eso se hace ahí en ese bloque, entonces ahí es donde muchos esquemas varían porque le ponen cajitas diferentes dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Y usualmente todas las operaciones que hagamos en el lado transmisor, hay que hacer la operación inversa en el lado receptor. ¿Por qué? Porque si esta es la señal analógica, ¿cuál es la meta? Tener la señal analógica al final también del otro lado. Si yo envío voz, que es analógica, pues al final voy a querer tener voz del otro lado. Entonces, usualmente cuando agregamos un codificador, del otro lado hay que poner un decodificador. Aquí agregamos un modulador, del otro lado hay que poner un demodulador, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Si pongo un lado un circuito descifrado, del otro lado hay que ponerlo en un descifrador, ¿verdad? Algo que descifre el mensaje, etcétera, etcétera. Cuando transmito, bueno, tengo el canal, ¿verdad? Que puede ser un medio guiado como un cable, un espacio libre, también un medio guiado como una fibra óptica, tengo diferentes medios que están ahí, pero recordar que el canal, así como es el gran aliado para las comunicaciones, porque si yo no tengo el canal, no puedo transmitir, ¿verdad? Pero el canal me agrega los ruidos, me agrega los problemas, entonces aquí siempre voy a tener ruido y voy a tener distorsión. Distorsión. Se pueden considerar muchas más cosas ahí, digamos, hay diferentes tipos de ruido. A veces, por ejemplo, la diafonía. La diafonía es cuando yo tengo interferencia en un canal de comunicación debido a otro canal de comunicación, ¿verdad? Como cuando llevo cables juntos, cables telefónicos o de datos, y uno va a la par del otro, y entonces uno induce energía en el otro. Bueno, ahí tengo un tipo de ruido, eso se llama diafonía, también se le dice crosstalk o comunicación cruzada. Entonces hay un montón de cuestiones. A veces en la distorsión también se habla el ISI, que es el intersymbol interference o la interferencia entre símbolos, de eso hablaremos por ahí más adelante. Entonces, hay una serie de factores, pero que se pueden resumir básicamente a ruido, que es la adición de señales externas, ya sea porque son señales naturales o señales creadas por el hombre, o la distorsión, que es la deformación de la señal, porque todo canal es imperfecto. Es imperfecto desde el punto de vista de transmisión de señales, de que siempre va a haber algún tipo de distorsión. Entonces, cuando hago eso, después voy a tener lo que les decía, ¿verdad? De modulación, de codificación. Los sistemas digitales me permiten corregir errores, reconstrucción de la señal. Y una vez que tengo esto, bueno, y tengo otra vez la señal eléctrica aquí análoga, ¿verdad? Y después tengo que convertirla en su manifestación física para que la entendamos nuevamente. Esa es la estructura general de todo sistemas de comunicaciones. Y como le digo, lo que varía es el ponerle o no más cajitas para hablar de las funciones específicas de cada una. Bueno, y aquí la conversión, ¿verdad? Que les decía, ¿verdad? Ya, devolver. Entonces eso es bastante sencillo. Algunas anotaciones por ahí generales de los sistemas. Hay un modelo de referencia de redes de datos súper utilizado, que se utiliza muchísimo, establecido alrededor de 1977 por la Organización Internacional de Estándares, International Standards Organization, llamada el ISO, que es la que hace los ISOs de calidad y un montón de cosas de empresas que se ven por ahí, que en 1977 establece un sistema que se llama Open Systems Interconnect, o el OSI, ¿verdad? Entonces, o sea, el ISO hizo el OSI, como dice ahí. Esto es lo que se llama un modelo de referencia. ¿Qué entendemos por un modelo de referencia? Resulta que en las eras más tempranas de los sistemas de computación, los diferentes fabricantes estaban haciendo sistemas, hacían los sistemas como les daba la gana, ¿verdad? Cada quien hacía el sistema que quería. Entonces resulta que IBM hacía sus computadores y ya se ponía a comunicarlos. Xerox hacía computadores también y
los comunicaba diferente y así tenemos una serie de marcas, pero eran absolutamente incompatibles porque cada quien hacía el proceso de comunicación como quería. Entonces, en algún momento, el ISO sale con este sistema, el OSI, y dice, no, pongámonos de acuerdo, trabajemos todos bajo un mismo modelo de referencia. No reconocía que precisamente algún sistema fuese superior a otros, pero simplemente eran diferentes y no se comunicaban, ¿verdad? Es como la historia de los 120 voltios a 60 Hz y los 220 a 50. Todos tienen sus ventajas y desventajas, simplemente no se ponen de acuerdo. De igual manera acá con esto. Entonces, él hizo con este modelo lo que dice, todo el mundo trabaje bajo este esquema. Y se establece un modelo de cómo realizar la comunicación en un sistema de 7 capas, ¿verdad? Que tiene número, ahí están, del 7 al 1, de comunicación. Entonces resulta que la información se genera, entonces tenemos un usuario por acá, que alimenta a una capa, que es la capa de aplicación, siendo la capa de aplicación la capa que está más en contacto con la persona que está enviando, que envía ahí. Es la capa que interactúa con las personas. A nivel de un sistema de cómputo, por ejemplo, es toda la parte de interfaces. Entonces, es lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Entonces, eso se recibe, la capa de aplicación lo pasa a lo que se llama una capa de presentación, que es una capa que se encarga de, perdón, es una capa que se encarga, la capa de presentación, de uniformizar los datos, de ponerlos adecuadamente, que todo el mundo los entienda. Luego se pasa a la capa de sesión, capa 5, que es una capa que se encarga de mantener un rastreo de quién está conectado con quién, tiempo y demás. Luego se pasa a una capa de transporte, que es una capa que se encarga de darle un formato a los mensajes de manera que las comunicaciones sean rastreables y que me permita tener múltiples conexiones en muchos lados. Luego se pasa a una capa de red, que es la capa que se encarga de cómo buscar dispositivos en una red amplia. Luego una parte de enlace de datos, que se encarga de poner los datos en un formato adecuado para ser transmitidos en un medio físico. Eso se transmite, aquí tenemos el medio, tenemos la transmisión, y luego empezamos para atrás, ¿verdad? Empezamos a hacer un pase de datos hacia arriba, y al final de cuentas tenemos el otro usuario que está ahí. Se dice que aquí se da una comunicación capa a capa, o sea, lo que agrega la capa 4 de datos por acá son mensajes que únicamente entienden la otra capa 4, lo que pone la capa 6 lo entiende la capa 6, etcétera. Entonces, si yo tengo mi mensaje, ¿verdad? Que son los datos al final de cuentas, cada capa le agrega una parte de información. Entonces tenemos una capa de información que se agrega, que es capa 6, luego baja y se le agrega otra capa, que se llama capa 6, etcétera, 5, 4, y así vamos avanzando por todas las capas. Este proceso que se da acá es algo que se le llama encapsulado. Eso se llama encapsulado, donde los datos se encapsulan en una serie de capas. Entonces, el proceso de irle agregando información se llama un proceso de encapsulación, y cuando llego al otro lado es un proceso de desencapsulado. Entonces, claro, cuando llega al otro lado, ¿qué es lo que va haciendo cada capa? La capa 1 lee lo que le corresponde. Ah, mira, si eso venía en capa 1, bajo este estándar, leo las cosas y lo remuevo. Luego, capa 2, leo y remuevo. Capa 3, etcétera, ¿verdad? Ya cuando llega aquí, yo ya tengo datos únicamente con lo que es capa 7.
Capa 7 lee lo suyo, toma lo que le corresponde y le pasa los datos al usuario finalmente, ¿verdad? De ahí que existe el chiste de que tenemos que el ser humano es la capa que está arriba, ¿verdad? Y que es capa 8. Entonces ahí está el chiste de que la mayoría de errores se dan en capa 8, ¿verdad? Que están entre el teclado y la silla. Y este es un sistema de referencia que utilizan hoy en día prácticamente todos los sistemas de transmisión de datos. Se volvió un estándar y esto es lo que facilita que tengamos equipos de muchos fabricantes distintos, pero que todos se hablen entre sí. Entonces de ahí es la importancia, digamos, de estos sistemas, ¿verdad? Entonces es el modelo que siguen las comunicaciones en todo el mundo. Así es como trabajan, así es la forma en que desarrollan, digamos, los procesos. Entonces por eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo mapeado. Hay todo un área de estudio de esto, ¿verdad? Esto es la parte de redes de computadores. Y es, por ejemplo, lo que se obtiene con las certificaciones de Cisco, las famosas certificaciones de Cisco, ¿verdad? Los programas aquellos que se les llama obtener un CCNA, un Cisco Certified Network Associate o un Cisco Certified Network Professional, CCNP. Aunque hoy en día están saliendo otras certificaciones ahí en otras marcas y demás. Pero es mucho ver los detalles que están ahí, ver los detalles de cada capa, cómo funciona cada capa, qué hace cada una, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un modelo de 7 capas, ahí están los numeritos, ¿verdad? Y en este curso, ¿en qué nos quedamos? Nosotros no vemos el detalle de todo esto. Nos quedamos aquí, en capa 1, básicamente. Nos quedamos en capa 1 entre la comunicación de capa física, básicamente. De ahí es donde nos quedamos totalmente en la capa física. Ese curso es del medio físico, cómo pasamos efectivamente la información de un lado al otro, porque al final de cuentas esto se va trabajando, ¿verdad? De muchas maneras, y finalmente a nivel físico, hay que transmitirlo de alguna forma, ¿verdad? Hay que transmitir los datos. ¿Cómo? Nuevamente, con símbolos y demás, y nosotros estudiamos eso en este curso, ¿verdad? Entonces los datos pueden transmitirse ahí. Profe, Sí, dígame. ¿las demás capas son propias de software o también hay parte de hardware? Son capas que todo se puede hacer en software, aunque hay hardware dedicado para ellas. Por ejemplo, en la capa de red, esta que está aquí, es donde tenemos los routers, ¿verdad? Entonces el router es un hardware que hace un tratamiento de la información, pero es un tratamiento de software al final de cuentas. Entonces la pregunta es buena, pero eso que hacen los routers yo lo puedo hacer, por ejemplo, hasta los celulares lo pueden hacer hoy en día, lo pueden hacer las computadoras. Ahí usted puede agarrar una computadora y cargarle un software para que él funcione como un router, ¿verdad? Lo que pasa es que el rendimiento no es el mismo a tener un router dedicado a tener algo que me emule un router, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la capa de transporte, aquí es donde están todo lo que son puertos de computadores y demás. Y entonces aquí se suele implementar mucho lo que son firewalls, que trabajan ahí en capa de transporte. Entonces también hay hardware dedicado que es muy bueno y todo, pero eso yo lo puedo emular en cualquier dispositivo de software. De hecho, todo esto se da dentro de un computador, ¿verdad? O se puede dar dentro de un computador. Entonces, sí, digamos, para todo puede haber hardware dedicado, pero al final de cuentas es tratamiento de información, entonces es un tratamiento de software. Gracias, profe. Ok, pura vida. Gracias ahí por la pregunta. Ok, entonces, pero bueno, entonces nosotros nos quedamos aquí, ¿verdad? Porque por más que usted lo envíe, usted puede transmitir nuevamente. ¿Cómo transmite uno? Puede transmitir por fibra, por cobre, en el aire, etcétera, 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 ¿verdad? Hay muchas formas en cuales transmitir.
Bien, algunas anotaciones, ya de esto he hablado mucho, creo, ya esto lo va a hacer más fácil. Y ahorita hacemos la pausa, 5 minutitos. La transmisión analógica y digital, ¿verdad? La transmisión analógica se transmite, ¿verdad? Lo que se genera en la fuente analógica y con todos sus valores continuos, ¿verdad? Entonces, tome la señal analógica y transmítela en forma analógica totalmente. Entonces, cuando hablamos de transmisión en forma analógica, hablamos de que la información reside en la forma de onda. O sea, en la forma, en las pequeñas partes que conforman una señal, todo eso es información, ¿verdad? Cada montañita, cada irregularidad que tiene la señal, eso es información. Y por eso es tan pernicioso para la comunicación cuando una señal se me contamina de ruido. ¿Por qué? Porque cada montañita cuenta. Y entonces, si es una señal de audio, por ejemplo, es cuando uno escucha esos ruidos ahí, ahí molesto, ¿verdad? Y eso es el sistema analógico. El sistema digital transmite, ¿verdad?, de una fuente digital símbolos discretos en el tiempo. Esa es como la ventaja. Cuando yo transmito símbolos digitales, aunque la señal idealmente debía ser así, ¿verdad? La señal debía ser así. Si yo transmito la señal con ruido, viene así, ¿verdad? Entonces tengo casos de señales que pueden venir así contaminadas de ruido. Resulta que siempre y cuando yo logre establecer los límites lógicos y pueda detectar que esto es un 0, esto es un 1, 0, 1, 0, 1, 0, cada montañita, cada piquito ahí no es relevante si yo logro determinar que era un 1, que era un 0, ¿verdad? Entonces la ventaja que ya hablábamos del sistema digital. Entonces es como el mismo sistema, pero lo que transmito aquí son niveles lógicos, ¿verdad? Esta parte aquí, niveles lógicos, y los niveles lógicos se separan un poquito de lo que es forma de onda como tal. Entonces eso por ahí es importante. Ventajas de todos los sistemas digitales. Es transparente para todos los tipos de información. Eso no pasa en un sistema analógico. Un sistema analógico, la voz tiene características que se transmiten como voz. El video también características que se transmiten como video. Un sensor que se mueve muy lento se transmite como datos de un sensor, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel digital usted puede tener una serie de fuentes, ¿verdad? Que le alimentan a usted el sistema. Entonces usted tiene audio, tiene video, tiene sensores, tiene, qué sé yo, va a transmitir temperatura de algo, puede transmitir movimiento, un sensor de movimiento de algo. Y usted cuando agarra eso y lo pasa por un ADC, a la hora que transmite todos son una serie de unos y ceros y todo se ve igual, ¿verdad? Entonces, el hecho de que todo se vea igual al final de cuentas hace que el sistema digital, ¿verdad? Es absolutamente transparente y todo se transmite exactamente igual. Y eso me da una de ventajas porque entonces yo no tengo que estar pensando en los diferentes tipos de señales que cada una de estas se vería diferente analógicamente, sino que la representación digital de todos esos es igual. Entonces es absolutamente transparente. Ventaja. Se pueden combinar las fuentes, ¿verdad? La multiplexación, lo que les ponía aquí. Yo pongo esto aquí, lo puedo combinar. Al final de cuentas es un stream de datos. Eso es importante. La implementación se vuelve económica. ¿Por qué? Porque el transmisor al final de cuentas solo transmite unos y ceros. Entonces, todos los circuitos se ven iguales. Todos los circuitos son de la misma naturaleza. Y eso hace que se vuelva más fácil y más barato. En lugar de tener un transmisor para cada fuente diferente con sus características, todo se va a ver igual, ¿verdad? Una inmunidad relativa al ruido, por lo que ya les decía, ¿verdad? Eso ya les mencionaba. Es más fácil de encriptar, descifrar,
porque yo ya puedo ver las cosas como números. Y al ver las cosas como números, ¿qué puedo hacer eso? Les puedo aplicar operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas me sirven para encriptar información. Con una señal analógica no puedo hacer eso. Luego tenemos la posibilidad de detectar y corregir errores. Súper bueno, gracias a poderlos ver como números, ¿verdad? Eso entre otras, hay un montón más. Desventajas generalmente requieren mayor ancho de banda que las señales analógicas. Algo a tomar en cuenta. Si yo transmito pulsos digitales, ustedes saben que la transformada de Fourier de esa cosa, ¿verdad? Es una función SA, que se ve algo así, y que tiene infinitas componentes de frecuencia, ¿verdad? Y eso requiere ancho de banda. Y una es que también requiere sincronización, o sea, detectar los bits tampoco es tan trivial. Y hay muchas cosas, esto es como para dar ahí alguna pincelada. Ok, son las 8:21. Hagamos la pausita ahorita, volvemos ahorita, 8:30, para descansar un poquito, estiren piernas y ya casi seguimos y ya casi entramos a la parte de ver lo de decibeles y demás. Es un poquillo más interesante. Entonces, voy a poner en pausa la grabación para que recorten el video después. Y nos vemos en un ratito. Continuamos acá. Algunos conceptos, esto lo vamos a ver más adelante, lo que es conversión de una señal análoga y la representación digital. Esto es un paso importantísimo, ¿verdad? Porque dependiendo cómo yo haga la conversión, pues preservo mucho de la señal original, ¿verdad? Pero hay que tratar de conservar también el ancho de banda. Eso es todo un asunto de un estira y encoge por ahí. Entonces, solo para manejar algunos temas ahí, ¿verdad? Tenemos la onda continua, la fuente análoga por ahí, entonces se hace lo que se llama un muestreo, eso lo vamos a ver después. Tenemos los pulsos que se llaman pasabanda, ¿verdad? Los pulsos pasabanda, estos que están acá, eso hay toda una parte que se llama modulación pasabanda. Luego viene la cuantificación, ¿verdad? O también aquí a esto se le llama la Profe, ¿sí? ¿usted está compartiendo pantalla ahorita? Uy, qué detallillo, ¿verdad? Gracias. Qué detalle. Qué pena. Sí. Gracias por decírmelo. Voy a devolverme con todas las rayas que ya estaba haciendo. Gracias, gracias. Puse a grabar y no estaba compartiendo la pantalla. Mil gracias. Mis disculpas por el megasasis. Ahora sí, ¿verdad? Gracias. Les decía, ¿verdad? Recapitulando esa parte, lo de la conversión, ¿verdad? De las señales, que es bien importante, lo cual es un paso importantísimo, porque dependiendo cómo yo digitalice, ¿verdad? Puedo preservar mucha información, pero si quiero preservar muchísima información, me afecta el ancho de banda. Entonces, lo que le señalaba acá, básicamente, es el hecho de que, bueno, tenemos fuentes análogas, ¿verdad? Hay que aplicarles lo que se llama acá el muestreo. El muestreo, pulsos, banda base, digamos, hay toda una parte de eso que vamos a estar revisando. La cuantificación, que es la parte de discretizar la señal, ¿verdad? Entonces ya cuando tenemos eso, pues ya podemos modificarlo. Ya cuando tenemos aquí, ya tenemos la información que la convertimos, ¿verdad? Entonces aquí podemos modificar y luego tenemos lo que se llama la información en pasabanda, digamos, que se puede enviar. Todo este proceso es un proceso que vamos a tener que recorrer, que vamos a tener que revisar a nivel del curso más adelante. Entonces eso ahí va a ser relevante.
que chequeemos todo eso. Bien, todo esto lo vamos a abordar más adelante. Entonces eso ahí como a nivel básico de exposición. Ahora, algunos conceptos, modulación y demodulación. Yo sé que de eso se habla mucho, muchas veces estamos acostumbrados, ya nos hablan así que está modulando, señal modulada y ese tipo de cosas, pero no siempre logramos entenderlos, digamos, con la debida certeza o precisión, digamos, de conceptos por ahí. El proceso de modulación, empecemos con este concepto de modulación. Como dice acá, la adaptación de la información, ¿verdad? Para ser transmitida sobre un canal físico, considerando la frecuencia disponible. Bueno, esa adaptación de la información, ¿cómo la adapto? Y aquí es importante tener claro. Primero, recordemos información, ¿verdad? Información son las ideas y demás. Y las queremos convertirlas, queremos hacer una representación física de la información, ¿verdad? De alguna manera queremos trasladarla. Ya pasamos por todo el asunto de símbolos y todo y demás. Ahora, cuando yo ya tengo señales eléctricas, quiero transmitir esa información. Usualmente, si es una señal analógica, digamos, en esencia, pues estamos hablando de que yo tengo una señal que viene por acá y entonces esa información yo necesito que la forma de onda, ya sea que la vaya a transmitir de forma analógica, así como está, o ya sea que vaya a ser una discretización de la señal y por lo tanto vaya a transmitir pulsos digitales o lo que sea que quiera hacer ahí, yo tengo que trasladar esta forma de onda o sus pulsos, tengo que trasladarlos de una forma que sea como dice acá, una adaptación para ser transmitida sobre un canal físico. Y es que los canales tienen diferentes características. No es lo mismo transmitir en aire, que transmitir en cobre, que transmitir en fibra. Todos tienen sus características diferentes, ¿verdad? Entonces, algunos son más aptos, digamos, para transmitir cierto tipo de información. Algunos son, digamos, algunos se adaptan de diferentes maneras. Ese proceso de modulación entonces es de alguna forma poder imprimir esta información que está acá, poderla imprimir en otra forma que lleve la información o que porte la información a través del canal. De ahí viene que, si bien esta es la señal de información, esta señal generalmente no es apta, no puedo decir que sea apta para transmitirla en determinado canal. Entonces, esta información tengo que ponérsela a otro medio para que la transporte. Entonces, de ahí, para que la transporte, para que la porte. Entonces, de ahí viene el concepto de una portadora. Ahí viene mucho el concepto de una portadora, una señal portadora, una señal que porte la información, que la lleve de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, aquí a mí siempre me gusta dar algún tipo de ejemplo, digamos, siempre tenemos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo tengo una idea, esa idea usualmente, yo si quiero enviarla, si quiero transmitirla, hay muchos medios, ¿verdad? Pero digamos que tenemos aquí una persona, esa persona tiene una idea, ¿verdad? Y esa idea, ¿cómo la puede transportar? Bueno, puede usar un medio portador. Durante muchísimo tiempo los medios portadores fueron papel, una hojita de papel. ¿Qué hacemos en esa hoja de papel? Escribimos, ¿verdad? Realizamos escritura en esa hoja de papel. Bueno, la hoja de papel como tal se convierte en un medio portador, ¿verdad?
Es un medio portador porque porta la información. Nuevamente ahí es importante como tener claras las analogías, digamos, de cómo es que se ve eso. Entonces, la hoja porta la información. Cuando yo escribo en esa hoja, yo estoy haciendo un proceso de modulación, porque estoy adaptando mi información, que es una idea, ¿verdad? La estoy adaptando para ser transmitida a un canal físico. En este caso, el canal físico es el papel, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo estoy modulando. Ahora, cuando uno modula, y esto es importante, cuando uno modula una información, lo que hace es que se fija en una característica del medio portador, en este caso la hoja, y le va a variar alguna característica de manera que las variaciones de esa característica lleven información. Por ejemplo, en una hoja, ¿cuál característica le hago yo variar? Y por lo tanto, ¿cuál característica estoy modulando de la hoja para que lleve la información? Bueno, así como escribo yo en esta pantalla acá, digamos, ¿qué es lo que yo estoy variando para imprimir información? Físicamente, ¿qué es lo que estoy variando? Ahí, ¿qué sería? El color. El color, correcto. Gracias, Susana. El color, ¿verdad? De hecho, esta es una modulación de color, ¿verdad? Yo podría decir que así como yo tengo frecuencia modulada en una hoja, yo tengo color modulado. Entonces yo me fijo en una característica del medio portador que lleve la información. Entonces ahí tengo color modulado. Y le puedo poner diferentes colores, así como yo uso acá, para tener diferentes formas, aunque con un solo color basta, ¿verdad? Solo que cuando tengo más colores, tengo más símbolos para expresar cosas, ¿verdad? Entonces me da una mayor variedad. Esa es una característica, pero yo podría variar otras características de una hoja. ¿Qué más se les ocurre que yo podría variarle a una hoja para que transmita información? El tamaño. El tamaño podría ser, ¿verdad? Yo de alguna manera podría codificar el tamaño y podría enviar un montón de hojitas de tamaño diferente y enviar información. Entonces, sí, digamos, así como el color funciona, también podría funcionar el tamaño. ¿Qué más podría funcionar? ¿Qué se les ocurre? La orientación, profe. ¿La qué, perdón? La orientación de la hoja. La orientación, bueno, ahí podría ser, ¿verdad? Por ahí me la pone un poco más complicada, pero sí, puede ser la orientación, ¿no? Funciona perfectamente, ¿verdad? Yo podría enviar una hoja en un marco referencial, donde si es una hoja rectangular vaya así, o vaya así, ¿verdad? O que vaya así, ¿verdad? Y eso podría significar algunas cosas. ¿Algo más que se les ocurra? Hay una que es famosa y que se usa. La forma, La profe. forma. La forma, ¿verdad? Podríamos hacer origami, o podríamos hacer, sí, yo podría recortar una, una señal para que se vea de diferentes maneras, ¿verdad? Eso sí. Hay otra que es famosa. Profe, el idioma en el que se escribe, ¿no? Eso sería más, eso ya no sería la forma en que modulo, eso sería la codificación. Ah, ok, ok. Porque digamos, en esencia es el mismo método de modulación, pero lo estoy codificando diferente para que lo entienda y solo el que pueda decodificarlo y así. ¿Cuál otra se les ocurre ahí? Tienen que decir la que estoy pensando. La que estoy pensando es la de... Eh, pucha, se me olvidó. El código braille. El código braille que usan las personas no videntes sería una forma de relieve. No sé si alguien tal vez lo pensó en forma o algo así, pero es más como el relieve, ¿verdad? De la hoja. Aquí lo que quiero es que, digamos, que entiendan la importancia de que cuando yo identifico un método portador, lo vamos a hacer con señales también, yo tengo que identificar cuáles características de ese método portador yo puedo
modificar para que lleven información, ¿verdad? Entonces, uno se fija en qué cosas puede modificar que lleven la información. Cuando yo hago eso, cuando yo tomo mi señal que tiene información y traslado la información de esa señal a un medio portador, de manera que al variar alguna característica de ese medio portador lleve información, estoy modulando. Eso se llama modular. Entonces, eso es la modulación ahí que uno realiza. Entonces, ese es el proceso de modulación y esa es la adaptación de la señal. Y más adelante vamos a ver cómo cuando yo modulo, yo veo la señal y le varío alguna característica. Y así yo podría establecer diferentes métodos, ¿verdad? Para transmitir por ahí. Entonces, en los sistemas, básicamente la modulación generalmente se usa una onda. Entonces yo genero por acá la portadora. Yo por aquí uso una portadora. Por acá uso la información. La información se convierte en la moduladora, porque es la que modula. Esta modula la portadora. Y después yo tengo aquí la modulada, la onda modulada, que es la que se transmite. La demodulación, ¿qué es? De todo lo que hicimos a la -1, ¿verdad? De retornar, obtengo la onda finalmente aquí modulada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Demodularla, que es recuperar la señal, darle vuelta a todo lo que hice para obtener la señal. Y mucho de eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso, ¿verdad? Cosas buenas de modular. Nos adaptamos bien al canal de transmisión, ¿verdad? Si el canal, dependiendo del canal que yo tenga, pues así me adapto adecuadamente. Por ejemplo, si no sé, si vamos a transmitir, imagínense que fuera un mensaje submarino, de la hoja no es el mejor medio, ¿verdad? Tendría que buscar otro método, por lo menos una hoja de papel no serviría. Ya tendría que pensar en alguna otra cosa, ¿verdad? Para transmitir información. Entonces, me adapto adecuadamente a donde vaya a transmitir. Cuando yo modulo también puedo transmitir varias señales, ¿verdad? Simultáneamente con diferentes portadoras. Y entonces, eso es bueno. Imagínense que, no sé, por ejemplo, cuando transmitimos en papel, tenemos la ventaja al transmitir en papel, de que yo puedo enviar muchos mensajes de manera simultánea en diferentes papeles, porque cada papel es un medio portador. A eso se refiere con eso, ¿verdad? Entonces yo tengo diferentes señales portadoras y puedo enviar diferentes señales por ahí. Y luego puedo escoger la señal también que tenga menor interferencia por ahí. Entonces eso es positivo, ¿verdad? Es algo que uno puede hacer, ¿verdad? A nivel de óptico, por ejemplo, en esta imagencilla, uno tiene la luz. La luz se modula muy sencillo, ¿verdad? La luz utiliza algo que se llama se le suele decir on-off modulation, porque es una modulación de apagado encendido, ¿verdad? Puros pulsos. Entonces vienen los pulsos digitales con los cuales yo alimento. Entonces el modulador óptico lo que hace es que toma la señal y básicamente lo que hace es interrumpir los pulsos, ¿verdad? Entonces estos unos y ceros que vienen aquí se reflejan en que envío paquetitos de luz y de no luz, ¿verdad? Y entonces ahí va la información. Entonces esa es una forma ahí de transmitir. Ok. Bueno, luego el ancho de banda relativo disminuye a altas frecuencias. Eso después lo vamos a ver como cuando yo tengo frecuencias muy altas, el ancho de banda relativo es menos significativo. O sea, no es lo mismo transmitir un ancho de banda de 200 kilohertz en señales de kilohertz a tener que transmitir 200 kilohertz en señales de gigahertz, ¿verdad? O sea, a la par de gigahertz, los kilohertz es muy poquito, pero comparado con kilohertz sí es mucho. Ok,
por ahí viene el concepto de modulación de onda continua, continuous wave modulation se le llama. Bueno, ya eso lo hablábamos, la portadora, ¿verdad? La mayoría de sistemas usan una señal cosenoidal como portadora y se le llama señal de onda continua. Entonces, es una señal cosenoidal, ¿verdad? Eso se lo conocen bien. En inglés al portador se le llama carrier. Es una señal de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en esta señal, que, bueno, ahí está, que FC se le llama frecuencia portadora, la amplitud, una fase. ¿Qué características suelo yo ver ahí para modular? Así como en la hoja nos fijamos en ciertas características, pero aquí yo me fijo en ciertas cosas, ¿verdad? Las cosas más típicas ya son conocidas. Amplitud. Le varío la amplitud de manera proporcional. Le varío la frecuencia. O le puedo variar la fase, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos AM, FM y PM, Phase Modulation. Entonces, ¿qué hago? La amplitud varía de manera proporcional a la información, o varía la frecuencia, o varía la fase, ¿verdad? Eso es lo que manejamos ahí. Entonces, bueno, la señal que lleva la información y que modula la portadora es la moduladora. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? Y generalmente la señal moduladora es una señal de baja frecuencia, ¿verdad? Entonces, vean que esta es una moduladora y esta es una portadora. Generalmente se cumple una relación de ese tipo. Prácticamente siempre. Y bueno, también ahí como conceptillo, la multiplexación es cuando yo combino varias señales para transmitirlas en un solo canal. Hay muchos tipos de multiplexación. Los más comunes, el TDM, Time Division Multiplexing, es la intercalación de varias señales en el tiempo. Entonces es cuando yo tengo, por ejemplo, aquí tengo 3 señales, ¿verdad? Canal 1, canal 2, canal 3. Entonces yo tengo aquí, esto es un muestreador. Ven que este es un muestreador, un sampler. Está tomando muestras de una y de otra. Y entonces le deja un espacio de tiempo para que transmita los niveles de cada señal, ¿verdad? Esto es lo que se llama un tiempo ranurado, o en inglés a esta cosa le llaman slotted time, de slots de ranuras. Entonces envío el tiempo ranurado ahí, lo envío, así se va en el canal, y después tengo que retornar cada forma de onda. Entonces, esto es un TDM, básicamente, es enviar el tiempo ranurado y más. Eso lo veremos un poquito más adelante, vamos a chequear esa parte. Luego otra que se usa mucho es el FDM, eso también vamos a hablar más adelante en el curso en general. Modulación de señales con portadores de frecuencia diferente, entonces es cuando, por ejemplo, tenemos señales que todas están en una misma rango de frecuencias y al utilizar una portadora diferente yo los envío a una frecuencia diferente. Eso, digamos, ahorita no se preocupen por todos los detalles, nada más como los conceptos. Yo le envío una frecuencia portadora 1, una frecuencia de carrier 2, una frecuencia de carrier 3, ¿verdad? Eso es lo que se llama una modulación de FDM, donde hacemos ese tipo de cosas. Bien, eso es como a nivel muy conceptual, como para ilustrar algunas cosas. Algo que se usa mucho en el ámbito de comunicaciones es las unidades logarítmicas, los decibeles, básicamente. Y es importante, digamos, tener claro el uso de ellos. Yo sé que ustedes ya han trabajado y demás, pero es bueno hacer ese repasillo. Función logaritmo. La función logaritmo, pues, es conocida por ustedes, ¿verdad? Cuando yo hago, digamos, aquí tengo x, entonces aquí ya es y, entonces y es igual al logaritmo de x, ¿verdad? Bueno, aquí lo están poniendo logaritmo en base a. Nosotros vamos a trabajar en base 10, logaritmo en base a de x. Entonces recordar que cuando yo tengo
Para valores menores que 1, el logaritmo me devuelve valor negativo. Para valores mayores que 1, me devuelve valores positivos, ¿verdad? El logaritmo de 1 me da 0 y el logaritmo de la base me da 1, ¿verdad? Entonces, logaritmo en base 10 de 10 es 1, eso es importante. Entonces, sobre todo eso, ¿verdad? Logaritmos de números menores que 1 es negativo y mayores de 1 es positivo y de 1 es 0. Eso es recordatorio, sencillo. Ahora, ¿de dónde vienen los decibeles? El decibel, y hay que entenderlo bien, es una unidad comparativa, ¿verdad? Vean que no es una unidad del SI. Entonces eso es importante. No es una unidad del SI, sino que es una unidad comparativa. O sea, yo comparo. ¿Qué comparo? Potencias. Entonces eso es importante. El decibel es igual a 10 logaritmo de una potencia 1 sobre una potencia de referencia. Yo siempre voy a estar comparando la potencia 1 sobre la referencia. Y a eso le llamamos decibeles. ¿Okay? Entonces, como definición, eso es lo que llamamos un decibel, ¿verdad? Entonces, P1 es la que se compara con respecto a PR. Siempre tenemos eso. Entonces, estrictamente hablando, ¿verdad? Es una razón entre potencias, ¿verdad? Eso es lo que expresa, de alguna manera. Bueno, de alguna manera, no, matemáticamente lo expresa, ¿verdad? Pero no tiene, ¿verdad? No tiene unidades absolutas. Así como cuando yo comparo esas potencias, ¿verdad? Y yo hago un P1 sobre una potencia de referencia, esta cosa es adimensional. El decibel es comparativo, ¿verdad? Yo estoy comparando cosas. Pero entonces aquí es útil acordarse de esta gráfica, ¿verdad? Cuando yo estoy comparando, entonces yo estoy haciendo, bueno, entonces 10 logaritmos, son logaritmos en base 10, de una P1 sobre una PR, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiendo el decibel? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si P1 es igual a PR? ¿Dónde me ubico? Sería el logaritmo de 1, que es 0, aquí. ¿Qué pasa si P1 es menor que PR? ¿Qué me devuelve el logaritmo? Un valor menor que 1. Es un valor negativo, perdón. De aquí para abajo, valor negativo. Y si P1 es mayor que PR, ¿qué me va a devolver el logaritmo? Me va a devolver un valor positivo, ¿verdad? En escala logarítmica, no lineal, todo eso está bien. Entonces, eso es importante, por eso uno ve muchas veces, digamos, estas imágenes son ahí meramente ilustrativas, no quieren decir mucho, ahora hay otras por ahí, pero por ejemplo, vean acá esta escala que se ve aquí, esto es un decibel, ahorita vamos a ver qué es esa M que está ahí, pero vean que por ejemplo aquí todos los decibeles son negativos. Parte de 0, es el valor que está ahí, y todos son negativos en esa escala. ¿Qué me quiere decir al final de cuentas? Que esto lo que me está midiendo es un nivel de potencia menor a una potencia de referencia determinada, porque todos son negativos, ¿verdad? Y la escala me da un máximo cuando alcanzo el nivel de referencia. Ahora vamos a ver esos, de los niveles de referencia y demás, como para tenerlo claro ahí, ¿verdad? Entonces, se utiliza para saber cómo cambia una potencia de salida, la potencia a comparar respecto a una potencia de entrada, potencia de referencia. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Que se utilice de esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un amplificador y yo tengo una potencia, no sé, potencia de salida sobre la potencia de entrada, entonces a mí me gusta con decibeles muchas veces, ¿verdad? Establecer cómo varía la salida respecto a la entrada. Entonces, claro, yo sé que si los decibeles son positivos, quiere decir que la potencia de salida es mayor que la de entrada. Si son negativos, es menor, ¿verdad? Entonces, el primer caso es una ganancia, en el segundo es una atenuación. Y si me diera 0, no significa que no hay potencia. Lo que me dice es que la salida es igual que la entrada. ¿Okay? Entonces, eso ahí es relevante. Entonces, bueno, esto es un repaso lo que le digo, ¿verdad? Entonces, si es positivo, hablamos de que es
una ganancia. Si es negativo, pues es una atenuación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta escalilla que está acá, se puede ver que aquí, por ejemplo, si hay una 0 decibeles, ¿verdad? Y aquí me dice que vamos más arriba de la referencia, en esta escala solo por 1, ¿verdad? Pero podemos ir mucho más abajo de la referencia. Dependiendo de la referencia que utilicemos, pues podemos estar jugando ahí con diferentes valores. Entonces, cosas claras, 0 decibeles, ¿verdad? Implica dos potencias de igual valor. ¿Verdad? Lo que estoy midiendo y las referencias son iguales. Un valor positivo quiere decir que P1 es mayor que la PR. Un valor negativo quiere decir que P1 es menor que la PR. Y PU y 0 decibeles quiere decir P1 es igual a PR, ¿verdad? Entonces, algo que debe quedar clarísimo es que a veces cuando uno no tiene bien interiorizado esto, uno ve, hay una potencia de 0 dB, de 0 dBm, ahorita vamos a la M, y la gente dice, entonces no hay potencia. No es que no hay potencia, ¿verdad? Hay que ubicarse bien. Y luego que las potencias negativas no existen. Nosotros a veces asignamos negativo para determinar el flujo de potencia, pero en general no existen, ¿verdad? Entonces, decir, una potencia de menos 70 dBm, por ejemplo, lo que quiere decir es que es una potencia muy pequeña respecto a la referencia. ¿Ok? Entonces, bueno, nunca implica potencia negativa, ¿verdad? Ya que eso no existe, 0 dBm, ni 0 dBm implica que no hay potencia. Eso les quede ahí bien clarito. Ahora, yo puedo usar los decibeles con referencias fijas, o sea, con referencias que no varíen. Es algo que se puede utilizar. De momento hemos visto solo cuando es comparativo, pero por ejemplo, cuando yo uso la potencia de referencia de 1 miliwatt, a los decibeles se les suele poner mucho una letrita después. Esa letrita lo que hace es que identifica una característica de ese tipo de decibel. Cuando yo le hablo de una M, quiere decir que la potencia de referencia es 1 miliwatt. Y todo lo estoy comparando con 1 miliwatt, ¿verdad? Entonces, claro, ya ahí cuando a mí me dicen, tengo 0 dBm, ¿qué quiere decir 0 dBm? Que la potencia de comparación, que llamamos potencia 1, es igual a ¿quién? A la potencia de referencia, que en este caso en específico es 1 miliwatt. Y entonces, una potencia de, qué sé yo, cosas que hay que saber muy claro, menos 3 dBm, ¿qué quiere decir? O sea, tienen que saber que cada 3 decibeles es un cambio del doble de potencia, siempre, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, quiere decir, primero, que la potencia 1 es menor que 1 miliwatt, que es la referencia. Y como son 3, y uno sabe que el 3 es son las mitades, entonces la potencia 1 es la mitad de la referencia. 0.5 miliwatts. Y de igual manera, por ejemplo, 3 decibeles, que quiere decir que la potencia de medición es el doble. Entonces, es igual a 2 miliwatts, por ejemplo, ¿verdad? Eso según la referencia que yo maneje. Cuando la referencia es un watt, se le llaman dBwatts. Y cuando la referencia es un microwatt, se le llaman dBmicros. Son como las más utilizadas. Podrían haber dBnanos, pero yo no he visto dBnanos, la verdad, pero podría ser. Pero de esa manera es que se manejan esas referencias. Entonces, por ejemplo, en esta imagencilla, ¿qué pasa cuando yo me voy alejando de una torre celular con un dispositivo portátil? Cada vez voy a leer menos potencia. La potencia que le llega a un dispositivo es bajita, entonces se miden dBm. Muy cerca de la antena, según esta imagen, así como está, muy cerca de la antena, tenemos 0 dBm. Y si nos vamos alejando, menos 50, menos 70, menos 90, ya muy lejos, menos 70, por ejemplo, ¿verdad? Ya en menos 116, perdón, menos 110 es una potencia bajísima. Generalmente los teléfonos, como dice aquí, andan alrededor de menos 90 dBm, ¿verdad? De potencia que
que reciben, ¿verdad? Entonces esa interpretación es adecuada que la sepan hacer, entender adecuadamente cómo funciona cómo funciona eso, y obviamente más alejado hay menos potencia. Ujú. Entonces, cuando se utilizan esas referencias, que son estas que están acá, sí se hace referencia de manera indirecta a potencias absolutas, ¿verdad? O sea, esto sigue sin ser una unidad del SI, pero de ahí yo puedo averiguar la unidad como tal, ¿verdad? Como una potencia absoluta y no una potencia comparativa. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes agarrar calculadora y hacerlo, ¿verdad? Pero 2 miliwatts equivalen a 3 dBm, ya lo puse hace un momento, ¿verdad? O 1 watt equivale a 0 dBwatts, ahí. O medio microwatt son menos 3 dB micros. Esos algunos ahí como sencillitos de revisar, ¿verdad? Ahora, algo se los dejo a ustedes, en realidad es sencillo de verlo, pero, o sea, de comprobarlo, pero ¿cómo varían de dBm a dB micros y a dB watts, ¿verdad? Obviamente, digamos, yo sé que yo puedo expresar 1 miliwatt, yo sé que son 0 dBm. Eso lo sé porque es igual a la referencia. Pero ¿cómo expreso yo 1 miliwatt en dBwatts, por ejemplo? ¿Puedo expresarlo? Claro que sí, ¿verdad? Es simplemente hacer 10 log de 1 mili, que es 0.001, ¿verdad? Sobre 1 watt, o sea, sobre 1. Cuando uno hace eso, uno se da cuenta que 1 miliwatt, bueno, es más pequeño que 1, ¿verdad? Entonces, obviamente va a ser negativo lo que voy a obtener de ahí. Y la diferencia es de 30. Eso van a ser menos 30 dBwatts. Y de igual manera, 1 miliwatt son menos 60 dB micros. Van a cambiar de 30 en 30. Eso es importante que lo revisen, porque, digamos, cuando uno hace aquí el logaritmo de 1000, el 10 logaritmo de 1000 me va a dar 30. Y de 0.001, que es el inverso, me va a dar menos 30. Entonces así es como yo me muevo de 30 en 30, ¿verdad? Entonces de igual manera, 1 watt, ¿a qué corresponde? Corresponde a 0 dBwatts. El watt corresponde a 30 dBm. Y el watt también corresponde a menos 30 dB micros. Estas cosillas es importante que las entiendan, pero que no las crean solo por fe, sino que agarren y convénzanse, ¿verdad? Hagan los cálculos y se convencen de esas cosillas. Porfa, hacerlo, ¿verdad? Eso es relevante. Ahora, y ya con este ejemplillo terminamos. Bueno, y una cosilla más. ¿Cómo se trabajan la combinación de decibeles que se refieren a potencias absolutas, que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Con las relaciones de ganancia y atenuación que son relativas, ¿verdad? Cuando hablamos de ganancia, esto es relativo. Esto es relativo y esto también es relativo, ¿verdad? Entonces, si ven en esta imagen, aquí tenemos 6 dBm. 6 dBm me hace referencia de manera directa a una potencia en miliwatts, ¿verdad? Es absolutamente directa la relación. Entonces, ¿cómo hago yo para esa potencia o esa referencia directa de 6 dBm, ¿verdad? ¿Cómo la combino? ¿Cómo se maneja con una ganancia de 20 dB, una atenuación de 2 dB por kilómetro, otra ganancia de 15 dB y cuánto tengo a la salida? Primero, recordemos que el amplificador es relativo. ¿Qué quiere decir relativo?
Pensemos en un amplificador de ganancia de 3 dB, por ejemplo. 3 dB, ¿qué quiere decir? 3 dB quiere decir que 3 dB es igual a 10 logaritmo, aquí potencia de salida, potencia de entrada, pues tengo potencia de salida sobre potencia de entrada, de eso, ¿verdad? Si yo despejo la potencia de salida sobre la potencia de entrada, escogí 3 porque es más sencillo, ahorita viene ahí como ejemplillo, pero eso me da aproximadamente 0.5, ¿verdad? No, perdón, me da 2. Me da 2. Lo cual quiere decir que la potencia de salida es igual a 2 veces la potencia de entrada. Esto está en unidades lineales, ¿verdad? Entonces, la expresión logarítmica tengo que asociarlo, si lo quiero entender bien, con la parte de lineales, ¿verdad? Entonces, un amplificador, la ganancia de un amplificador, lo que me expresa es un valor relativo. Vean que aquí yo no tengo watts. Aquí nada más me dice que la potencia de salida es 2 veces la potencia de entrada. Entonces dice, aquí entraron 2 watts, aquí voy a tener 4 watts. Si aquí entró 1 microwatt, aquí voy a tener 2 microwatts, etcétera, etcétera, etcétera. Es relativo. De igual manera la atenuación es relativa. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es cuánto se atenúa, ¿verdad? Yo puedo ver la línea de transmisión, me habla de las pérdidas, entonces yo sé cuánto pierdo según lo que entró, ¿verdad? Y eso responde a una característica física de la línea. Entonces, la potencia de entrada, como les decía, hace referencia a una potencia absoluta en miliwatts, ¿verdad? Entonces, esos 6 dBm yo lo puedo agarrar, ¿verdad? 6 dBm, eso es igual a 10 por el logaritmo en base a 10 de P sobre un miliwatts, ¿verdad? Porque están dBm, entonces la referencia es un mili. Entonces, simplemente despejo, ¿verdad? Despejo cuánto es la potencia, son 3.98 miliwatts. Casi 4. Recuerden que la potencia, digamos, 3 dBm o 3 decibeles implica una variación del doble. Entonces, por ejemplo, 0 dBm implica 1 miliwatt. 3 dBm significa que varió el doble, 2 miliwatts. Y si le asumo 3 dBm más a 6 dBm, fue el doble de lo que había anterior. ¿Cuánto? ¿Cuánto había anterior? 2, 4. Entonces estamos hablando aquí de 4 miliwatts, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así a ojo, 9 dBm, más o menos ¿cuánto es? 8 miliwatts. Siempre el doble, ¿verdad? Entonces, de igual manera, entonces 12 dBm, estamos hablando de 16 miliwatts, etcétera, 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 ¿verdad? Esa es la forma en que van variando los decibeles, aproximadamente. Vean que queda 3.98, si lo redondeamos, pues llegamos a los 4 miliwatts aproximadamente. Pero cada vez que yo altero un valor por 3 dB, si son 3 dB que suben, la potencia subió el doble. Si son que bajan, baja el doble, ¿verdad? Y eso es importante que lo sepan hacer sin necesidad de calculadora ni nada. Entonces, bueno, ya teníamos ahí una base, ¿verdad? Ahí están los 3.98. Ahora, las ganancias de amplificadores nunca están relacionadas con valores absolutos de potencia, porque es lo que les decía, eso ya se los expliqué, se los explicaba aquí, ¿verdad? Aquí les decía que eso es relativo. De lo que entra, me da tanto. Entonces, cuando yo agarro el amplificador, vean que expresa la potencia de salida respecto a la potencia de entrada. Entonces yo tengo que 20 dB, que es esto, lo paso a unidades lineales, pues me da PO sobre PI, ¿verdad? Y me dice que es 100. O sea, eso es lo que me quiere decir ahí. Entonces, que la potencia que sale es 100 veces la mayor a la que entra, ¿verdad? Esa es la relación. O sea, PO es igual a 100 veces PI.
15 dB corresponde a 31.62 para el segundo amplificador. Ahí ya no tengo una relación tan bonita, ¿verdad? Es lo que tengo ahí, 31.62. Sí, que anda cerca de los 32 veces. Bueno, no es exacto, pero más o menos. El caso de una atenuación siempre implica una pérdida, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo importante a tomar en cuenta. Cuando yo hablo de atenuación, aquí dicen 2 dB por kilómetro. Pero una atenuación implica pérdidas. Por lo tanto, una atenuación de 2 dB por kilómetro en realidad implica menos 2 dB por kilómetro. Pero es una práctica común simplemente decir, tengo una pérdida de 3 decibeles. La gente podría decir, tengo una pérdida de menos 3 decibeles, pero no es algo que se suele decir. La gente generalmente dice, tengo una pérdida de 3. Entonces, uno tiene que saber que son negativos, ¿verdad? Entonces, esa pérdida que dice ahí de 2 decibeles por kilómetro, son en realidad menos 2 decibeles por kilómetro, ¿verdad? Por 12 kilómetros tengo una pérdida de 24 dB. Nuevamente, eso es relativo. 24 dB lo convierto, pueden hacerlo, ustedes lo pueden corroborar, me da ese valorcillo ahí, lo puse entero ahí. Está medio feo, pero bueno, ahí está. Entonces, en unidades lineales, la potencia de salida es de la siguiente forma. En unidades lineales, la potencia se multiplica por unidades lineales, ¿verdad? La ganancia 1, lineal, la atenuación lineal, esto es lineal, ¿verdad? Lo que hice fue pasarlo a lineal, por la ganancia 2. Entonces vean cómo se ve eso. Yo tenía a la entrada menos 3.98 miliwatts, 100 de ganancia lineal, toda esta atenuación, 31.72 de ganancia lineal, y eso me da 50.11 miliwatts, que son 17 dB. Estos números son más feos, son feos de manejar, ¿verdad? Son incómodos, son todo el asunto. ¿Qué pasa si yo uso decibeles? Bueno, si yo uso unidades logarítmicas, resulta que estas multiplicaciones, ustedes lo conocen, ¿verdad? El logaritmo, bueno, quitémosle el 10, quedémonos con el logaritmo. Logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces, el logaritmo de estas 4 multiplicaciones es una suma de logaritmos. Entonces, 6 dBm, ganancia de 20 dB, pérdida de menos 24 dB, mira, no le puse dB ahí, debí ponerse lo que queda bonito, más 15 dB, ¿verdad? Si hacen esa operación, eso les da 17 dBm, de manera directa. Les va a dar los dBm. Ahora, ¿cómo sé yo las unidades? Bueno, cuando yo tengo un amplificador, si yo le estoy dando dBm, si esto tiene una ganancia G1, la salida, ¿verdad? Son X más G1, pero las unidades van a ser dBm, ¿verdad? Pero si le estoy dando, por ejemplo, Y dB micros, entonces la salida va a ser X más G1 dB micros. Las unidades que se heredan, por así decirlo, ¿cuáles son? De las que están alimentando ahí. Las atenuaciones y los amplificadores, eso no varía las unidades porque es relativo, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, dígame. una consulta, ¿por qué es que aquí se multiplica por la pérdida en vez de hacer el total menos la pérdida? Porque al pasarlo en unidades lineales, digamos, esto implica una pérdida, porque esto implica una atenuación por ser un número menor que 1, ¿verdad? Cuando vos multiplicas por esto, estás disminuyendo la potencia. Entonces ahí es donde está bajando, ¿verdad? Nuevamente, esta es una relación de lo que sale respecto a lo que entra. O sea, esto es igual a P de lo que sale respecto a lo que entró, ¿verdad? Yo veo
una atenuación así. Entonces tengo PO sobre PI. Ujú. Entonces lo veo de esa manera. Entonces la multiplicación lo que me está implicando es esa multiplicación de lo que está bajando. Ahora, yo no lo, digamos, sí lo resto en decibeles por la característica que tienen los logaritmos, ¿verdad? Ahí sí lo resto, pero cuando es en unidades lineales yo solo tengo que multiplicar por un número menor que 1 para que me exprese una pérdida. Pero yo no le estoy restando porque no es algo que le esté quitando potencia per se, sino que lo que está es atenuando, digamos, lo que estás bajando ahí. Pero en unidades lineales, cuando yo multiplico por un número mayor que 1, es una ganancia, y un número menor que 1 es una atenuación. Ujú. Gracias, profe. Ok. Entonces, ¿qué es el detalle aquí? De que los decibeles hacen la vida más fácil, ¿verdad? Profe, una Y consulta. sí, dígame. ¿Y puede haber una ganancia con dBms o en otra unidad? No, las ganancias son dBs, nada más. Igual que las atenuaciones son dBs, nada más, únicamente. No, nunca van a haber digamos, las ganancias son solo dBs y las atenuaciones son solo dBs, nada más. Ujú. Ok, gracias. Brevida. Entonces, aquí, ¿cuál es el truquillo, digamos, de la industria, por así decirlo? Expresar todo en decibeles. Si yo expreso todo en decibeles, en lugar de estar multiplicando, nada más son sumas y restas. Y las sumas y restas son más fáciles que las multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, cuando uno ve un sistema de comunicaciones que todo está expresado en decibeles, es muy fácil de calcular. Y por último, nada más recuerden, ¿verdad? Lo que no se hace con decibeles. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una potencia que está combinada con otra potencia, ¿verdad? Tengo 6 dBm y la combino con 10 dBm, ¿cuánto es el resultado? ¿Será acaso la suma? Eso no lo hice yo, me lo encontré por ahí. Entonces decir que, bueno, entonces tengo 6 y tengo 10, entonces sumo y me da 16. No. ¿Por qué? Y alerta. Los logaritmos son muy buenos para expresar productos, ¿verdad? O cocientes, pero no ayudan mucho cuando son diferencias, ¿verdad? Entonces, la suma yo no la puedo expresar así. Entonces, si yo tengo una suma, ¿qué tengo que hacer? Hay que convertirla en watts, ¿verdad? 10 dBm son 10 miliwatts, 6 dBm son 4 miliwatts. Ven que aquí no se complican como hicimos nosotros, que le puse 3.98. Y entonces simplemente, perdón, la suma de ellos dos van a ser 14 miliwatts, ¿verdad? Entonces, si ya lo quiero pasar a dBm, pues simplemente 10 log, ¿verdad? De 14. Y eso ya me va a dar dBm. Me daría el resultado. Entonces, lo que no se hace es sumar. Ahí tengan muy claro eso, esa parte ahí es relevante. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que estamos ya sobre tiempo, pero nada más les quería preguntar. Profe, una Ajá, pregunta. ¿Puede sí, volverse un dígame. momento a la filmina anterior, por favor? Claro que sí. Sí, esta. Sí, ¿me escucha ahí? Perfecto. ¿Puede devolverse un momento a la filmina anterior, por favor? A la otra anterior. Es que está pegado un poco el internet. Bueno, entonces, en la de los amplificadores era donde hice los cálculos. Creo que lo perdí, ¿verdad? Ahí Sí, no, está. pero mejor luego se la hago. Es que ahorita está muy pegado a mi internet, entonces no logro ver lo que está Ok. haciendo. Bueno, y cuando quiera, con mucho gusto, cuando quiera, con mucho gusto, me escribe y lo vemos. Me pueden hacer preguntas ahí de las presentaciones. Esto igual ya está en el TEC Digital, ¿verdad? Entonces lo pueden ver. Yo les quería hacer la pregunta de ¿qué les pareció el fondo oscuro? Es para saber si sigo trabajando así respecto al fondo blanco.
mucho mejor, la verdad. Sí, ok. Sí, Excelente. está mucho mejor. Sí, profe, está mejor. Mejor, Yo creo ok. que mejor. Ok. Bueno, y no, parece que sí funciona. Entonces voy a seguir haciendo las presentaciones así. A mí también me descansa la vista. A veces estoy de noche y estos días esto me ha significado una diferencia grande de descansar la vista con fondo oscuro. Entonces lo seguimos trabajando así. Perfecto. Eso nos ayude a todos. Y listo. Ya no les robo más tiempo, ya les robé bastante. Que les vaya bonito. Cualquier cosa estoy atento a dudas, ¿verdad? Si alguien se quiere quedar ahorita, preguntar algo, no hay problema, ¿verdad? O me escriben. Ya hoy Muchísimas terminaríamos. gracias, profe. Bueno, hasta luego. Que estén muy Gracias, bien. profe. No, profe, gracias. Bueno.